Hoy, miércoles 9 de noviembre de 2022, continuamos con nuestro programa diario de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hemos tomado como referente un ataque terrorista ocurrido con la explosión de una motocicleta cargada con explosivos contra los habitantes de Pradera Valle. Pero ese apenas es el referente, ya que este municipio, igual que lo hemos visto en anteriores ocasiones con algunos municipios del norte del Cauca o de otras partes del país, han sufrido reiterados ataques terroristas por parte de las cuadrillas de las FARC. Y aquí nos vamos a referir específicamente a un municipio que tiene una ubicación estratégica supremamente importante dentro del desarrollo del plan estratégico de las FARC, que ha sido blanco de muchas acciones criminales de este grupo, y por la misma dinámica del conflicto y las operaciones que se realizaban contra el Mono Jojoy y sus secuaces en el oriente del país, o por los asaltos a otros municipios, por la propaganda, por los diálogos de paz del señor Santos con estos delincuentes, se fue mirando como en segundo plano, pero al revisar la sumatoria de hechos, resulta francamente aterrador todo lo que las FARC han hecho contra esta población en las últimas décadas. Pero también resulta aterrador el silencio cómplice de las autoridades colombianas, de los medios de comunicación y de la academia en general, que lo han pasado como hechos aislados. Y eso que lo que vamos a ver hoy son apenas unas muestras, en síntesis, un muestrario de esa cantidad de ataques terroristas contra este poblado, que reiteramos han pasado como si no fueran tan graves. Entonces, los invitamos a todos a escuchar atentamente y a difundir por todos los medios posibles esta información, porque el conocimiento es la primera fortaleza del cambio de cualquier proceso histórico. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Durante varias décadas, narcoterroristas integrantes de la sexta cuadrilla de las FARC han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del municipio de Pradera en el departamento del Valle del Cauca. Podemos ver y escuchar el video que muestra que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico, un hermoso municipio enclavado al sur del Valle del Cauca y al occidente de la Cordillera Central. Claro, mi coronel, y queremos, como siempre, reiterar que si el pacto que hizo Juan Manuel Santos con sus mudos delegados en Cuba, frente a Iván Márquez, Santrich y los demás terroristas de las FARC, cometió muchos errores, pero resaltó que se iba a poner en primer plano a las víctimas. La Fundación por eso quiere resaltar específicamente a las víctimas, ya que no han sido ni resarcidas, ni recompensadas, ni mucho menos reconocidas como debe ser. Y en este caso de Pradera Valle sí que es cierto. Reiteramos, apenas vamos a ver unos pocos casos del largo rosario de crímenes que han cometido las FARC en ese municipio. Por eso la Fundación, en términos generales, siempre resalta el sufrimiento de las víctimas y llama al pueblo colombiano a jamás olvidar eso, y al mundo entero.
Adelante, mi coronel. Muchas víctimas, nada de reparación, nada de reconocimiento de la verdad, todo culpable el gobierno y todo culpable las Fuerzas Armadas que han desarrollado su labor en cumplimiento constitucional de su deber. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022. Nuestra emisión 232 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en el azotado departamento del Valle del Cauca, que por años fueron convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Pradera Valle? Mi coronel, el rol geopolítico, el rol geoestratégico del municipio de Pradera Valle no es ajeno al rol geopolítico y geoestratégico del departamento del Valle como tal dentro de la geografía nacional y dentro del desarrollo del país y naturalmente dentro de los procesos geopolíticos, históricos, de violencia y demás que se suscitan en Colombia. Vemos que el departamento del Valle está ubicado en el centro occidente de Colombia y que une directamente al Pacífico con el centro del país y que realmente no está muy lejos de la capital de la República en su parte más oriental. Solo es atravesar el departamento del Tolima y el occidente de Cundinamarca y ya está en Bogotá. Pero claro, se conoce que la distancia entre Bogotá y Cali se mide es por la distancia, entre Bogotá y el Valle se mide es por la distancia que hay entre Bogotá y Cali, y realmente en el terreno no es sino atravesar parte del departamento del Tolima y ya se estaría en Cundinamarca, solo que las cordilleras son las que hacen mucho más largo y dispendioso ese tramo, ese trayecto. De otra parte, miramos que los mapas siempre hablan solos. Los mapas son una referencia, son un lenguaje, son un idioma, son una forma de expresión de la geografía muy práctica para entenderla. Y notamos que el 30% del territorio del Valle del Cauca es zona selvática. Lo tenemos al occidente y con una gran proyección y prospección sobre el mar, sobre el Océano Pacífico, que además es un departamento que tiene en el occidente del mismo la facilidad geográfica de unir al Cauca con el Chocó, es decir, que pone a Colombia en una integración geográfica aún sin desarrollar por el occidente y que tiene en la parte norte como límite a uno de los más importantes ríos del país, que es el río San Juan. De esto casi no habla nadie porque pues es como es zona selvática, se ha llenado de narcotráfico y de violencia, pero por ejemplo la bocana del río San Juan sobre el océano es similar, sobre el océano Pacífico, es similar a la que tendría el Amazonas guardando las proporciones en Manaos en Brasil. Y vemos cómo el departamento del Chocó tiene tan olvidada esta gran isla donde se forma ese enorme eh, concepto geográfico de la desembocadura del río San Juan en el Pacífico, con riqueza en mangle y otros productos que
completamente olvidados. No sabemos los colombianos lo que tenemos. Varias especies de islas que se forman aquí. Aquí en el mapa vemos 4, pero obviamente son muchas más. Y eso completamente olvidado. Y está en los límites del Valle y el Chocó, con una prospección impresionante. Y al mirar el mapa en pequeño aquí, en más detallado, la cantidad de ensenadas que tiene el río, perdón, el departamento del Valle, con una cantidad de pequeños estuarios. El gran estuario, pues, es el del río San Juan. Y aquí muchísimos de otros ríos ya en el Valle del Cauca, olvidados y controlados por el narcotráfico o por grupos ilegales. Vemos también que el departamento del Valle, el 70% es cordillera, partida en dos por el Valle del río Cauca. Y aquí en el mapa se nota la figura cómo pasa inclusive por la zona gris, que es en este sitio específico la zona urbana de Cali, muy cerca a la zona urbana de Palmira, que son las dos ciudades más importantes y cercanas a Pradera. Y ya específicamente vemos que casi todos los municipios ubicados al oriente del valle tienen una parte alta en la cordillera central y una parte occidental que llega al río Grande del Cauca. Aquí lo vemos mejor. Y que la gran carretera que hemos transitado casi todos los colombianos a buena velocidad y con unos paisajes espectaculares, es la carretera que cruza el río, paralela al río Cauca y llega desde el norte del valle, Salsal, etcétera, hacia la ciudad de Cali. Entonces nos da una idea de que el departamento del Valle está encajonado en la zona andina y la zona del Rico Valle, y que tiene el 30-35% de su territorio aún sin aprovechar, con una riqueza hídrica envidiable en el planeta y con una potencialidad sobre el mar y con gran incidencia si lo quisiera desarrollar en una forma muy técnica, el estuario del río San Juan, donde hay un potencial económico impresionante para Colombia, lleno de bandidos en este momento. Con gente muy buena ya, pero afectada por la presencia de los delincuentes. Y aquí vemos la subregión del sur, en el Valle del Cauca. Y entonces vemos que está el municipio de Pradera, que es el que vamos a estudiar hoy, limitando con Florida por el sur, con Candelaria por el occidente y con Palmira por el norte. Si miramos este cuadrángulo de los 4 municipios que la integran, pues nos damos cuenta que es una zona que tiene una importancia capital para el narcotráfico, para la violencia, para el terrorismo y todas las formas de violencia que se puedan presentar allí. Y aquí en este mapa vemos todos los municipios que componen al departamento del Valle del Cauca y notamos que con mayor razón el municipio entre Dagua y Buenaventura y Jamundí, 3 municipios muy grandes, prácticamente ocupan el 40% del departamento y todos tienen mucha dependencia de la cordillera occidental, cruzan el Valle del Cauca y ya están en esta zona del cuadrángulo que hablamos ahora, de esos 4 municipios, a los cuales se podría sumar también el municipio de Cerrito, formando una especie de cuadrilátero en esa zona de una importancia geopolítica grandísima para el desarrollo de las FARC. Ahora miramos lo espectacular, por eso cuando se decía en la introducción, el bello municipio de Pradera, no nos equivocamos. Es una verdadera joya de la naturaleza lo que tiene Colombia y lo que tiene el rico departamento del Valle en esa sección, no solo en Pradera, sino en los demás municipios, pero hoy estamos hablando específicamente de Pradera. Tiene al oriente páramo, ahí vemos las matas de frailejón que duran tantos años para crecer y que es un crimen contra el ecosistema derribar una sola mata de esas, porque ahí nace o son las gestoras del nacimiento de muchísima agua. Vemos los cañones que van de occidente a oriente del municipio, aproximándose siempre hacia la parte más alta de la cordillera central. Y vemos también la cordillera cómo se tapa, cómo se nubla
y cómo forma un espectáculo tanto para la naturaleza como de una importancia capital con toda esta permanencia de nubes que mantienen húmeda la región e irrigan al rico valle del Cauca. Pero también vemos cómo el hombre ha ido deforestando esta región, sobre todo para la ganadería y en otra época también para sembrar amapola. Entonces, una vez más, nos cabe el mea culpa como colombianos tener tan descuidada tanta riqueza que nos da la tierra, tanta belleza natural y tanta prospección por falta de políticas de Estado, de comprensión de los dirigentes de lo que hay y de educación para el pueblo colombiano, que debemos proteger todo esto, considerarlo como parques naturales, reforestarlo y dinamizar la economía de otra manera, que eso le corresponde al Estado, no a la politiquería, sino al Estado como tal. Por eso insistimos tanto que Colombia lo que necesita es estadistas con visión de estrategas que miren mucho más allá y entiendan sobre el mapa lo que tiene el país para tomar decisiones a largo plazo y con planes y proyectos muy serios. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Quién es el autor intelectual de los atroces crímenes de guerra y acciones terroristas sucesivas de las FARC contra los habitantes de la Pradera Valle durante varias décadas? Pues ahí lo vemos en la foto, mi coronel. El autor intelectual de todos estos crímenes que vamos a ver hoy se llama Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, hoy honorabilísimo senador de la República del partido FARC. En la foto de la izquierda lo observamos en La Habana, reunido con el ilustrísimo señor Iván Márquez, ahora prófugo en Venezuela, herido en un ataque terrorista entre bandidos por problemas de narcotráfico y próximo a iniciar nuevamente, por enésima vez, diálogos con el gobierno colombiano. Después de que engañó el proceso y siguió narcotraficando y siguió cometiendo asesinatos, etc. Y al lado derecho está el ahora absuelto y Santa Paloma, Rodrigo Granda. La JEP lo acaba de amnistiar porque no le encontró absolutamente un solo problema. Este señor nunca se tomó un tinto fuera de la iglesia y cumplió cabalmente todos los mandamientos de la doctrina de la Iglesia Católica Romana y Apostólica Colombiana. No tiene un solo pecado. Uno de los más grandes criminales de las FARC salió completamente absuelto por la JEP. Entonces, eso para decir que próximamente el señor Catatumbo también será amnistiado. La historia de Pablo Catatumbo, contada inclusive por el hijo de Pablo Escobar, relata que fue uno de los traquetos más duros del cartel de Medellín, que Pablo Escobar lo llevó y lo puso en Estados Unidos ilegalmente trabajando en una gasolinera para hacer todos los contactos con los narcos. Luego pasó por el M-19, volvió a las FARC y de ahí para allá su larga lista de crímenes es aterradora. Pero siempre pasó de agache, siempre ha sido el historiador de las FARC, especialista, y terminó en Cuba siendo una de las figuras principales y ahora es uno de los directivos del impoluto Partido de los Comunes y es un honorabilísimo senador de la República al cual no se le puede decir terrorista porque entonces se le está afectando su buen nombre. Este señor tiene una cantidad de acusaciones terribles, pero sobre todo la cantidad de crímenes que ha cometido en el Valle del Cauca. No hay un solo crimen que se haya cometido en Cauca, Valle del Cauca, norte de Nariño, durante los últimos 30 años por parte de las FARC, en los cuales este sujeto no haya tenido que ver. Está metido en el asalto a la Asamblea del Valle, el secuestro de los diputados, el asesinato de los diputados, el asesinato de Monseñor Cancino en plena homilía, una cantidad de coordinaciones con el ELN para cometer crímenes allá, ataques a distintos puestos de policía que han sido muchos, aquí hemos visto algunos,
asesinatos de policías, inclusive en un corregimiento por ahí en Palmira, que rodearon a los policías y los policías no se rindieron. Y entonces con una motobomba les lanzaron gasolina adentro por orden de este caballero y les prendieron candela viva a los policías y murieron incinerados. Y así la lista es larguísima, larguísima, de muchísimas veces soldados de la Tercera Brigada, originarios de Pradera, casi todos indígenas, porque en la parte alta de la cordillera hay un resguardo, o hay varios resguardos indígenas en el valle, pues que se mueven entre Cauca, Valle y Tolima, porque los indígenas, esa es su tierra, la cordillera. Y este sujeto ordenó varias veces bajarlos de los vehículos y pistolearlos porque eran supuestamente agentes de inteligencia del Estado. Y la lista sigue. Y cuando estuvo en el Meta, en la cuadrilla 26, dejó historia porque violaba a todos los niños que llegaban a su cuadrilla, igual que lo hacía el Tornillo Lozada. Total que va a salir libre y terminarán haciéndole una estatua en la ciudad de Pradera de acuerdo con las decisiones de la JEP y el Estado pidiéndole perdón. Adelante, mi coronel. Tener la desfachatez de ante los reclamos de las mujeres, de las anteriores niñas que fueron violadas por él, de sonreírse en la cara de ellas cuando le hacen el reclamo de las violaciones que las sometieron. Mi coronel, ¿cuáles podrían enunciarse como los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los reiterados ataques terroristas de la sexta cuadrilla de las FARC contra los habitantes del municipio de Pradera, Valle del Cauca? Bueno, pues de los muchísimos, tratemos de hilar algunos con el fin de tejer esa historia alrededor de lo que pasa en Pradera. Desde el desdoble de la segunda conferencia de las FARC, por ahí en los años 60, cuando se decide la creación de la sexta cuadrilla de las FARC, a cargo del sargento Pascuas, de Joaquín Achipís, o Joaco Cauca, Asnoraldo Betancur, Arias Balín y otros bandidos que han sido liberales y se volvieron comunistas, va creciendo las FARC sobre la cordillera central, con epicentro en el Cauca, el oriente del Cauca, y de norte hacia el resto del país y en el sur para ir copando toda esa región y establecer un control geoestratégico para cruzar las dos cordilleras, que siempre fue el sueño de Tiro Fijo y el plan del Partido Comunista. Si ustedes releen a Arturo Alape, que escribe un libro muy interesante, aunque muy panegírico, muy sesgado a favor de la mentalidad de Tiro Fijo. Alape era otro batido comunista. Después se volvió intelectual y pintor, fue guerrillero de las FARC. Él relata cuál era el sueño de Tiro Fijo con las dos montañas, y por eso lo llama el libro Sueños y Montañas. Y ahí está que se infiere y se deduce cuál es la intención de las FARC sobre el Valle, Cauca, Tolima y desde luego pues, Huila y los demás departamentos. Entonces ese crecimiento es metodológico, es sistemático, es sistémico, es progresivo en el tiempo y tiene que ver con todo lo que vamos a analizar hoy. Otro antecedente muy cercano, ya lo hemos mencionado brevemente, es el secuestro y el asesinato de los diputados del Valle del Cauca en el municipio de Cali y luego asesinados en la montaña por orden de Pablo Catatumbo y de Alfonso Cano, que le han dado instrucción a los bandidos que si había una aproximación de las fuerzas militares para intentar liberar a los diputados, los asesinaran a sangre fría, y eso se cumplió a rajatabla. Pero el problema fue que se equivocaron y fue una cuadrilla de las FARC que se aproximaba hacia la zona de otra y no habían hecho bien las coordinaciones, y cuando los vieron uniformados y como se disfrazaban de militares con uniformes parecidos a los del ejército, se confundieron y cometieron una masacre horripilante de la cual extrañamente se salvó el señor Sigifredo López.
Y esos asesinatos luego los fueron enmascarando y uno se pregunta cómo es posible que la JEP enmascare eso y le dé la vuelta si ellos mismos lo confiesan y están los documentos donde cuentan que les fueron disparando a uno por uno boca abajo y así a boquejarro para que con tiro de gracia en la cabeza fueron asesinados todos los diputados con el fin de que el ejército no los liberara, igual que hicieron con el gobernador de Antioquia unos años antes, que también ya lo vimos aquí en este espacio. Y además se pregunta uno cómo un sacerdote que tiene votos de castidad y de supuestamente decir la verdad, como el señor de Rux, tiene el descaro y el cinismo de ocultar en un informe donde supuestamente se va a decir la verdad, ocultar estos crímenes tan aleves que no fueron uno ni dos, sino fueron muchísimos. Porque otro crimen, por ejemplo, el de la señora que fue ministra de Cultura, doña Consuelo Araujo, también fue asesinada a sangre fría. Los testimonios que hay de guerrilleros que cuentan cómo fusilaban gente. Cuando el Paisa degolló al gobernador del Caquetá para no hacer ruido, porque ya tenían el ejército muy cerca y el gobernador no podía caminar más. Además, era un secuestrado que se le iban a quitar las fuerzas militares y había que eliminarlo. Y la cantidad de historias son impresionantes, que sumadas unas con otras ya constituyen un hecho reiterativo y para nada se menciona en ese informe. Entonces, ¿cuál es la verdad que cuenta? De igual manera, el asesinato, ya lo dijimos, de Monseñor Duarte Cancino en plena homilía. Duarte Cancino ha sido obispo en Urabá, había sido una persona muy crítica para todos los lados del conflicto, es decir, él le cuestionaba muchísimo a los mal llamados paramilitares, cuestionaba muchísimo a las delincuencias comunes y a las FARC y al ELN, y eso le costó que lo quisieran matar porque nunca obraba como querían los bandidos que obraran los sacerdotes a favor de ellos, sobre todo en ese reconocimiento público que necesitan, que otros obispos se lo han dado, y entonces esos son los obispos buenos, pero los obispos que les ponen en la raya y no permiten que la iglesia sea veleta de los intereses manipuladores de las FARC, por eso decidió el señor Catatumbo asesinarlo. Y tiene el cinismo y el descaro de negarlo y dice que no, que ellos no fueron, porque sabe que ese crimen, al tratarse de feligresía y de la religión, le cuesta carísimo. Pero viene la segunda parte, y el cura de Ru, que es sacerdote, que es formado en un monasterio como cura igual que Monseñor Duarte, ¿por qué oculta ese crimen en su informe de la verdad? ¿Por qué no tiene la interés y decir las FARC en cabeza del señor Catatumbo ordenaron asesinar al sacerdote Cancino? Son dudas que quedan y siempre argumentarán que es que no se ha podido probar, que es que está en investigación, que es que el juez de conocimiento no ha podido llegar a la verdad del expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mismos desertores de las FARC cuentan que fue Catatumbo el que ordenó asesinarlo. Entonces ahí viene esa duda que siempre quedará. Como lo hemos analizado, son muchas las organizaciones sociales que las FARC han infiltrado y han manipulado, y en este caso, entre los antecedentes tenemos esa exigencia que hicieron durante varios años, en particular durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, que se les despejaran los dos municipios, Pradera y más al sur, Florida, con el fin de que las FARC tuvieran controlado a Cali por el oriente y articulado con el Caquetá, el Cauca, el Huila y el resto del suroriente del país, controlando esa región. O sea, analizaron que si los 5 municipios que les dio Pastrana en el año 98 les dio tantos réditos, estos sí que les darían más réditos porque les permitirían ejercer un control geopolítico sobre la segunda ciudad de Colombia y sobre el resto de las capitales, es decir, Popayán y Pasto, con prospección al Viejo Caldas y el Tolima. O sea, era una moñona que querían hacer pidiendo ese despeje de esa población, llenándola de periodistas y el mismo show y las comités temáticos. Y como el gobierno Uribe desconfió muchísimo de ese engaño y no les comió cuento,
Entonces era la presión de tener a los secuestrados como mercancía y a la mamá de Ingrid Betancourt hablando hasta por los codos por el mundo que el culpable de que su hija estuviera secuestrada era el gobierno Uribe y no ella, por la pataleta que le dio, que tenían que colocarle helicópteros de las fuerzas militares al servicio de ella para hacer politiquería en el Caguán. El mundo al revés. En toda esa zona se desarrolló mucho trabajo político clandestino del Partido Comunista con esas tres organizaciones que hemos relacionado muchas veces por varias razones, porque ellos entienden que es la forma de controlar grandes territorios incrustando células de trabajo político comunista clandestino que van diseminando la ideología y van cooptando a muchas personas. En segunda medida, porque si se mira el mapa, todo el área de acción de este delincuente, de Pablo Catatumbo, se yuxtapone con el área de acción de Alfonso Cano. Y los dos eran, entre comillas, los intelectuales de la revolución, muy cercanos en metodologías, procedimientos y proyectos. Trabajaban muy de la mano y el uno manejaba lo que llamaba el Comando Conjunto Central y el otro el Comando Conjunto de Occidente, que al unir los dos, el área que ocupaban, no metro a metro ni centímetro a centímetro, pero sí distribuidos metodológicamente con estas estructuras, pues estaban trabajando intensamente un área de control geográfico y geopolítico importante. El narcotráfico en el Valle es un dolor de cabeza, lo ha sido durante los últimos 50 años, pero aquí sí que se incrementó desde la época del M-19, que fue el primer grupo terrorista que se relacionó con ellos. Veíamos hace unos meses todos los combates que tuvo la tercera brigada, con apoyo en algunas ocasiones de la octava y en otras de la sexta, contra el M-19 en toda esa misma zona, Pradera, Cerrito, etcétera. Y el movimiento hacia el Cauca de subir y bajar, inclusive con la gran masacre que cometió el tío de la honorabilísima senadora Pizarro contra 165 campesinos allá en Tacuello, Cauca. Y todo ese tiempo, de por medio del narcotráfico, con sus redes urbanas, Cali, Buenaventura, Cartago, Zarzal, Tuluá y en la montaña, en algunos casos con la coca, sobre todo al occidente del país, del Valle del Cauca, y con la amapola al oriente, en la parte alta de la montaña. La exigencia permanente de las FARC que liberaran a Pradera y Florida, ya lo explicamos, tenía como objeto posicionarse en esa región y extender una zona de distensión enorme con una incalculable e impredecible decisión o desenlace alrededor de lo que ocurriera en la ciudad de Cali. Eso planeaban y esa era parte del proyecto de la toma del poder. De igual manera, estamos hablando que ya se ha muerto Tiro Fijo, ya ha muerto Raúl Reyes, ya ha muerto al otro bandido que le cortaron la mano, Iván Ríos, que las FARC entran en una retirada estratégica porque el gobierno, el Estado colombiano, por medio de sus fuerzas militares, asume la ofensiva y Alfonso Cano diseña el plan Renacer, que es volver a la guerra de guerrilla, a las acciones tipo comando, a las acciones de los pisasuaves, al secuestro, a la extorsión, y Pradera en ese sentido, que sigue siendo reclamada porque siguen insistiendo y hasta el día de hoy insisten, y vamos a ver que ahora que se establezcan los diálogos con el señor Petro, van a volver al mismo cuento, que hay que despejarles Pradera y Florida, porque ellos necesitan ese ícono, ya que la experiencia del M-19 en Corinto, que es ahí al otro lado de los límites de estos dos municipios, les funcionó muchísimo para el despliegue internacional y la propaganda y la garantía que les presta la cordillera para hacer todas las baladronadas que cometen. Entonces, ese plan Renacer de Cano incrementó y revivió toda esta acción
terrorista, y Pradera fue uno de los epicentros que más lo sufrió en los años posteriores a la muerte de Tiro Fijo, inclusive a la muerte de Cano. Y otro antecedente es que terminó el gobierno del señor Uribe en el 2010 y subió el señor Santos, que ya estaba, como dicen los campesinos, en conversas secretas con los bandidos y fueron articulando unas conversaciones en Cuba que le sirvieron para cometer varios delitos contra la población civil en Pradera, y siempre con el cuento de que estamos en guerra y mientras no haya la paz ocurrirán estos hechos, con esa doble moral, y en otras lavándose las manos, como lo veremos más adelante. Entonces este es un cuadro general de muchas, o de algunas mejor, de las muchas condiciones y antecedentes alrededor de lo que vamos a ver que ocurre en Pradera. Adelante, mi coronel. Tronco de cuadro. ¿Cómo describió el diario Vanguardia Liberal el asesinato de 4 soldados profesionales del Batallón de Contraguerrillas número 3 el 6 de agosto de 2011 en el área rural del municipio de Pradera Valle, en hechos criminales ordenados por el terrorista Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, de las FARC? Mi coronel, este solo hecho demuestra la tragicomedia de lo que es Colombia. Palmira tiene un corregimiento que llama Frías, que hace mucho honor a su nombre, es frío, cordillera, es zona campesina, es zona montañosa. Y allá se presentaron unos combates fuertes muchas veces, con el M-19 y después con las FARC. Y o el pueblo colombiano se acostumbró a ese tipo de noticias, o la indiferencia o la reiteración de que los hechos ocurren no se le daba trascendencia, pero estaban ocurriendo pues muy cerca a la capital del Valle y con unos combates muy fuertes. Y por poner un ejemplo, el 6 de agosto de 2011, un día antes de cumplir un primer año de gobierno del señor Santos, mientras ya andaba moviendo cielo y tierra con la comisión episcopal y con Lula y con cuanto personaje se le prestara para un show de la paz, ya andaba anunciándola, hubo un combate y las FARC asesinaron 4 soldados, y ahí es donde insistimos en la tragicomedia. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que no se caracterizó exactamente por ser ni leal con las tropas, ni un conocedor de la defensa nacional, pero sí un oportunista de miedo dándose publicidad cada vez que había operaciones, había estado muy activo dándose ínfulas de estratega cuando cayó el mono Jojoy en el 2010. Y luego, cuando en esa época ocurrían a menudo combates y caían cabecillas intermedios, y daba la orden, aunque el ministro de Defensa no tiene facultad para dar órdenes, pero él lo hacía, de que no se podía dar ninguna información pública hasta que él no llegara con los periodistas y se parqueara al frente con unos militares detrás ahí en un show bastante cuestionable, diera la información. Y llegó allá al Valle del Cauca cuando ocurrieron estos muertos, porque los gremios del Valle ya se fueron preocupando, y llegó a decir, a destapar algo que uno no entiende cómo lo hace un ministro de Defensa, a dar, igual que hizo el presidente Valencia en su época, y es que las fuerzas militares estaban preparando una ofensiva contra las FARC y el narcotráfico en el noroccidente del Valle y suroccidente del Chocó, que se llamaba la Operación Troya 3, que iba exactamente contra el narcotráfico. Pero pues eso es una operación secreta, y él llegó allá como gran cosa a decir que las FARC eran unos criminales porque han asesinado a los soldados en Pradera, y que enseguida se tuvieran de atrás las FARC porque los iba a atacar en el noroccidente del Valle y el suroccidente del Chocó con la operación Troya 3, como quien dice, quítense de ahí que ahí vamos nosotros. Sigamos, mi coronel. ¿Cómo describió la agencia periodística Colprensa los hechos acaecidos el 18 de octubre de 2012 en cercanías al municipio de Pradera Valle,
cuando narcoterroristas de las FARC activaron una carga explosiva al paso de una patrulla de la policía con el fin de masacrar a los agentes del orden? Bueno, cerca a Pradera hay un sitio que lo conocen los habitantes de la región como la Gran Vía. Y por allí pues está más o menos a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros del área urbana. Y es una zona suburbana más o menos poblada. Y en esa carretera pues se mueve mucha actividad económica, social, personas que viajan al área urbana. Y sabemos que con el paso del tiempo eso terminará siendo parte del área urbana de Pradera. Eso queda en la carretera entre Pradera y Florida. Y como ya sabemos, con la intención que tienen las FARC de ocupar los dos municipios, pues es obvio que allí están presentes sus milicias y sus grupos armados. Entonces, la Policía Nacional se mueve, tiene que hacer el control de la región y en un sitio de este recorrido le instalaron una carga explosiva al paso de una patrulla donde iban 4 agentes de policía, explotó la carga, quedaron heridos 4 agentes, los que iban ahí, y 2 personas civiles, 2 campesinos de la región, también resultaron heridos, más los daños que causaron al sector. Eh, y esto ocurre nuevamente en Pradera. Entonces vamos viendo la sumatoria de hechos. Y lo comete la cuadrilla móvil Gabriel Galvis, articulada a la sexta cuadrilla de las FARC por orden del ilustrísimo ahora senador Pablo Catatumbo. Todas estas acciones las ordenaba él. ¿Y cuál era el objetivo? Pues sembrar el terror, demostrar con ese tipo de golpes sistemáticos y aleves que ellos tenían el control, desmoralizar la policía, afectar a las fuerzas militares, porque ahora mencionamos el asesinato de 4 soldados, pero fueron muchísimos los casos que ocurrieron, por ejemplo, con las minas antipersona, mal llamadas quiebrapatas. Fueron muchísimos los casos de afectación a soldados y a campesinos de esa región. Fueron varios los casos de activación de artefactos explosivos en la ciudad. Fueron varios los casos de asesinatos de soldados que eran bajados de los vehículos y masacrados por orden de Catatumbo. Fueron múltiples los secuestros que cometieron. Y no hubo un solo ganadero, comerciante o persona con algún recurso económico del área de Pradera y demás municipios cercanos que no haya sido extorsionado por las FARC o que no haya tenido que estar pagando cuotas permanentes que ellos llamaban la vacuna o la contribución revolucionaria. Entonces, estamos hablando de todo un conjunto, sino que colocamos algunos hechos puntuales para ir mirando el trasiego. Mi coronel, ¿quién es el autor material del ataque terrorista de la sexta cuadrilla de las FARC contra los niños de Pradera Valle la fatídica noche del 31 de octubre de 2012, cuando los delincuentes activaron una carga explosiva contra habitantes del municipio en plena celebración de la noche de Halloween? ¿Y cómo es posible que el gobierno nacional, ansioso de la paz, entre comillas, haya mirado para otro lado en medio de esta atrocidad? Es una atrocidad que ahí sí, como decían los campesinos liberales víctimas de la violencia de los años 50, es de lo que el cielo no perdona, es de lo que no tiene perdón de Dios. 31 de octubre de 2012, los niños de Pradera, como los de todo el país, estaban celebrando el Halloween y salen los niños con sus disfraces a gritar y a cantar y a pedir dulces por muchas partes del país. Y en estos poblados de apariencia tranquila, pues es con mayor razón que eso ocurra. Y este delincuente que vemos ahí en la foto, menudito y con cara de yo no fui, alias Bigotes, Medardo Cortés Marín, instaló un artefacto explosivo, supuestamente con el cuento de que iban a atacar la policía en una zona completamente transitada por civiles en una noche en la que hay mucha gente en la calle,
y la reventaron. Y pues hubo varios niños heridos y todo lo que se puede depender de esto. Y la captura de este delincuente fue en el corregimiento Frías o La Fría, muy conocido, en el mismo sitio donde han asesinado a los soldados un año antes. Y pues fue procesado por eso, pero cuando vino el pacto Far-Santos quedó por fuera de la cárcel. Pero ahí viene la pregunta que nos hacemos. Si ocurre una cosa tan atroz como un atentado terrorista contra los niños, contra la población civil, igual que el que veíamos hace unos meses que cometieron las FARC en Dolores, Tolima, explotando un artefacto el día Jueves Santo a la hora de la procesión y se olvida, o atacar en el Club El Nogal a las 7 de la noche a los usuarios de un club que entre semana tenía muchas personas que iban a practicar deporte, en especial squash y natación, que era lo que más se practicaban en ese club a esa hora, o que había gente comiendo, reuniones de distintas personalidades o reuniones sociales, es decir, un club que tenía una actividad muy amplia, llena de civiles, y le explotan un carro bomba con el fin de matarlos a todos, o como decíamos, por matar a la alcaldesa de Dolores, explotan un artefacto explosivo en plena procesión a las 3 de la tarde un Jueves Santo en Dolores, Tolima. Son casos que suma uno con otro constituyen ya una sistematicidad, y desde el punto de vista del derecho y de las investigaciones ya tienen un peso específico más grave. Todo eso no pasó nada, no es nombrado para nada en el informe de la verdad, sino en una sumatoria de bla, bla, bla. Va terminando por concluir que lo que hay que hacer es acabar con las fuerzas militares, acabar con la policía y legitimar a estos bandidos. Eso no nos lo pueden dar la vuelta porque son hechos reales y que no se los está inventando nadie, sino que aquí están las pruebas, fotografías, artículos de prensa que fueron publicados en su momento y que el país no los supo eh, sistematizar y tener en cuenta, y la memoria, que es tan frágil, lo ha olvidado. Por eso es tan importante retrotraer a primera plana estos documentos que no pueden quedar en el olvido. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el 22 de julio de 2013, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional rescataron a 2 ciudadanos secuestrados en el Valle por las FARC. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Los ponemos de ejemplo, mi coronel, cómo apenas un par de los secuestros que cometieron estos bandidos, porque fueron muchos. Y esta fue una exitosa operación de inteligencia, de infiltración, de sacrificio de los soldados, que llegaron hasta la guarida donde los delincuentes tenían secuestrados a un comerciante y a su hijo y los liberaron. Entonces, la gran satisfacción para esta familia de que no les tocó pagar el rescate que exigían los terroristas, ni que les pasó nada y fueron rescatados sanos y salvos. Pero esa misma suerte no la corrieron cientos de personas de la región, a quienes sí extorsionaron, secuestraron e inclusive asesinaron en cautiverio las FARC. Entonces, ante hechos de estos tan reales, tampoco se entiende cómo un informe que supuestamente dice la verdad pasa por encima y se limita a relacionarlos por allá en unas hojas anexas como hechos que ocurrieron y que no se deben repetir. Pero llegar a fondo y poner este drama en primer plano es que con una sola persona que secuestre un poblado ya es un secuestro para los demás, porque quienes viven allá saben que están a expensas de los delincuentes y que si no hay acción del Estado, peor. Entonces aquí se nota el gran esfuerzo de las tropas, el éxito en el rescate, pero lastimosamente hubo muchos otros ciudadanos que no tuvieron esa misma suerte. ¿Cómo describió la revista Semana los hechos relacionados con el ataque terrorista de las FARC con una motocicleta cargada de explosivos en el área rural de Pradera Valle a comienzos del 2014? Un año y 2 meses después de este atentado criminal contra los niños, que entre otras cosas nos faltó decirlo,
ocurre en el momento en que el señor Santos ya le había anunciado al país que iniciaba diálogos con los bandidos e inclusive ocurrió el del atentado contra los niños como 2 semanas antes de que el señor de la calle se reuniera con los bandidos en Noruega e iniciaran públicamente las conversaciones que ya habían hecho en forma clandestina el hermano de Juan Manuel Santos con las FARC aquí en Colombia y en Cuba. Ese atentado ocurrió y el señor Santos, con tal de que no se le dañara su ambición de paz, su premio Nobel, le bajó el perfil al atentado de los niños en Pradera. Pero comenzaron las conversaciones y llegó diciembre de 2013 y las FARC comenzaron a presionar de que el Estado tenía que suspender las acciones militares contra ellos y que ellos hayan un cese al fuego unilateral con la advertencia de que el 14 de enero del 2014 se vencía ese plazo y que si el Estado no iniciaba un cese de fuego también con ellos, entonces retornarían a la violencia. Y el retorno a la violencia fue colocar un día muy lleno de tránsito de personas civiles por el sector, cerca a la estación de policía, una motocicleta cargada de explosivos como se ha vuelto su costumbre, y ya lo vimos que lo hicieron en el sur de Bogotá y lo hicieron en Tumaco y en otras partes del país, y reventaron la motobomba, la moto cargada de explosivos. Y allí, al final, después de una cantidad de información y de desinformación, hubo 2 personas muertas, un agente de policía y un particular, y 56 heridos. Las cifras al principio fueron inexactas por aquello de que va y viene, pero es de resaltar el hecho criminal de esa manera para presionar que el reinicio de los diálogos en Cuba se orientara por donde ellos decían con el tema de la reforma agraria integral al estilo FARC, que era el tema que se estaba debatiendo en ese momento. Y el señor Santos se limitó a decir que eran unos terroristas y que él tenía la llave de la paz. Acordémonos que ese era su cuento y su frase, y que él tenía la llave de la paz y que si las FARC se ponían muy tercos, entonces que él cerraba la llave. O sea, él era el dueño del país y del destino del país, y las FARC podían hacer un poco de daños con tal de que él todavía tuviera la llave de la paz. Y allá el señor de la calle y los mudos que lo acompañaban, felices ganando viáticos, agachaditos sin cantarle la tabla a los bandidos porque se les dañaba el negocio y se les dañaba su plan de ser los nuevos presidente y ministros y dueños del país como soñaban en ese show que tenían montado en La Habana. Esto ocurrió así y no de otra manera, y es que hay que ponerlo en primer plano porque además los documentos lo muestran y no se pueden rebatir. Coronel, ¿cómo describieron en el diario Vanguardia Liberal, Telepacífico y El País de Cali los hechos relacionados con el ataque terrorista de las FARC con una motocicleta cargada de explosivos en el área urbana de Pradera Valle a comienzos del 2014? En general, estos diarios y estos medios de comunicación volvieron a repetir lo mismo por medio de la agencia Colprensa y le fueron agregando algunos detalles. Y fueron escribiendo que ocurrió muy cerca de la alcaldía, naturalmente, porque la alcaldía y los puestos de policía en los municipios usualmente quedan cerca, y que la responsabilidad del Sexto Frente de las FARC. ¿Y qué ocurre de especial? Que una de las estrellas de las conversaciones allá en Cuba era el señor Catatumbo. Inclusive cuando llegó allá a Cuba, iba bastante obeso, y los medios de comunicación, los periodistas que son tan geniales aquí en Colombia, decían que no, que el señor no iba a negociar la paz, sino que como estaba tan gordo, era que iba a que le hicieran un tratamiento de balón gástrico allá en Cuba para que bajara de peso y que él no iba a participar en nada de los diálogos. Y después lo vimos que fue bajando de peso, pero en la medida que bajaba de peso también aumentaba la intensidad criminal de sus cuadrillas aquí en Colombia.
Síntesis. Todo esto era dirigido desde Cuba y se manejaba maquiavélicamente para presionar a los colombianos y a los mudos que estaban allá sentados representando a Santos a que le cedieran en todo lo que imponían. Y estos diarios lo que hacen es, como lo vemos, presentar algunas fotos. El noticiero de Telepacífico pues publicó el video, que no es nada distinto a mostrar toda la destrucción causada y reconstruir con algunos testimonios de las personas que estaban allá, cómo lo vieron y lo sintieron, y volver a resumir la cantidad de daños causados. Esa fue la dinámica que mantuvo y que llegó en muchos medios internacionales, y el escándalo de que las FARC habían cumplido la palabra que decían, que estaban en tregua hasta el 14 de enero, y que como el ejército, el Estado no les había cedido en hacer el cese al fuego bilateral para reiniciar la conversación en Cuba, que han actuado, y ya, atengámonos los colombianos a que las FARC están bravos, y entonces si no les cedemos todo lo que piden, seguirán destruyendo el país. Más o menos ese era el mensaje. Mi coronel, ¿por qué se puede afirmar que los cabecillas de las FARC, que en ese momento estaban imponiendo su voluntad en Cuba a los laxos negociadores de Juan Manuel Santos, obraron en este caso con mayor cinismo al que constitucionalmente caracteriza a los cabecillas del grupo narcoterrorista FARC? Es que son unos cínicos de 7 suelas, y aquí sí que fueron cínicos y requete cínicos. Al llegar los negociadores allá a Cuba, entonces en un asomo de dignidad de vitrina, el señor de la calle le dijo a Iván Márquez, digo, bueno, aclare al país qué fue lo que ustedes hicieron allá en Pradera. De entrada dijeron que no han sido ellos, ¿no? Y la holandesa, que ya estaba allá, como hablaba varios idiomas a la prensa internacional, lo que les dijo era que ha sido una operación de la CIA. Antes no dijo que han sido los marcianos, que era la CIA la que había hecho esa operación para desprestigiar los diálogos y dañar. Entonces, las fuerzas militares demostraron con hechos que han sido las FARC, y comenzaron a cambiar de tercio con un cinismo aterrador. Salió el ahora impoluto, transparente y arcángel Rodrigo Granda diciendo que eso era imposible, eso no podía ser cierto, porque las FARC solamente atacaban a objetivos militares válidos. O sea, pueden asesinar policías y soldados a mansalva, que eso es válido para ellos. Y de acuerdo con esos ilustres jueces y abogados que hay en Colombia y en el mundo, sí es válido que asesinen a policías y a soldados, como si asesinar personas no fuera un delito. Entonces, que no, que ellos iban a investigar, pero siguió la presión, sobre todo del Centro Democrático en Colombia, contra el señor Santos, hasta que se vieron obligados, como a los 3 días, a reconocer que han sido las FARC. Pero ahí viene la otra perla. Salió Iván Márquez muy pausado y le dijo a los medios de comunicación, sí, ya hicimos una investigación interna dentro de nuestras estructuras y comprobamos que sí fueron algunos miembros de la organización FARC, pero ya dimos la orden que se haga una investigación disciplinaria y se tomen medidas disciplinarias. Y aquí lo importante es que nos sentemos en Cuba a dialogar, porque esto es una guerra que no puede traer más muertos. Y como dice el presidente Santos, ¿cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado si ya estuviéramos hablando? Y lo que hay que hacer es la paz, y bla, bla, bla. Y los periodistas y las periodistas allá enloquecidas. ¿Y qué más, comandante? Y poniéndole el micrófono para que el señor hablara. Y conclusión, le dieron la vuelta y no pasó nada. Y el señor Catatumbo, que estaba ya disminuyendo su obesidad, dirigiendo por teléfono satelital toda esta cantidad de crímenes, y los demás bandidos de las FARC celebrando con mojitos, y los delegados de Santos arrodillados ante lo que dijeran los delincuentes. Es la historia. Entre tanto, el señor Pinzón, aquí pensando en que iba a ser el próximo presidente de Colombia, ministro de Defensa, también dándose champú e ínfulas, viajando a todos esos sitios, diciendo que ha llegado a dar órdenes para reestructurar los dispositivos militares, porque ahora sí que se tuvieran los bandidos que iban las órdenes de él acabarlos.
la tragicomedia de Colombia en toda su dimensión. Adelante, mi coronel. ¿Por qué se puede afirmar que los cabecillas de las FARC que en ese momento estaban imponiendo su voluntad en Cuba a los laxos negociadores de Juan Manuel Santos obraron, en este caso, con mayor cinismo? Y cómo destacó el general Germán Giraldo ante los medios de comunicación la muerte en combate de Marceliano Díaz Ariza, alias el Boyaco, responsable del ataque terrorista contra los habitantes de Pradera Valle con una motocicleta cargada con explosivos a inicios del año 2014? Bueno, pues a pesar del cinismo de las FARC y del oportunismo que buscaba Pinzón, las bravuconadas de Juan Manuel Santos aparentando una dignidad de vitrina, el show que estaban haciendo en La Habana, es decir, toda la tragicomedia colombiana, pues las fuerzas militares afortunadamente no dejaron de cumplir su misión. Y este caso del Boyaco es otro tema, es otro de los casos puntuales que tenemos que ver más adelante, porque este bandido tenía 31 años de edad, era natural por allá del Meta, incorporado desde muy niño a la guerrilla. En ese momento llevaba 17 años, era el responsable de lo que les comenté hace un rato, el asesinato de los policías incinerados en un corregimiento de Palmira. Y aquí en Pradera era uno de los principales actores de todos estos crímenes que hemos mencionado. Y en una operación exitosa de las fuerzas militares, fue dado de baja en combate y capturados heridos 2 de sus guardaespaldas. Y los guardaespaldas pues confesaron quién era más en detalle de lo que se tenía en información, y quedó plenamente establecido que haya sido el responsable de el atentado contra la población civil en 2014 y el que había enviado al otro a que atentara contra los niños el 31 de octubre. Entonces, volvemos a preguntarnos si esto quedó completamente documentado y está probado en archivos de la Fiscalía y en archivos oficiales de la justicia colombiana. ¿Cómo es posible que en el informe de la verdad no se cuente la verdad como es, sino que se le dé la vuelta? Eso es lo que se le cuestiona a ese informe, que le coloquen todo lo que quieran de carga ideológica, porque eso al fin y al cabo ha sido la tradición de la izquierda y el informe fue elaborado por izquierdistas, pero que cuenten los hechos puntuales dentro del informe sí le daría un peso más real a lo que allí se dice. Entonces, el general Giraldo, que era el comandante de un comando de Occidente de las fuerzas militares, presentó ante los medios toda la información y demostró en su momento con los testimonios de los bandidos que quedaron heridos y capturados, que fueron curados por el ejército, entre otras cosas, qué era lo que realmente había ocurrido y quién era el autor intelectual y lo valioso de esa operación militar en la que cayó alias el Boyaco. Mi coronel, en 2015 y 2016, tropas del Ejército Nacional desactivaron ingentes cargas explosivas listas para ser activadas contra los pobladores de Pradera Valle. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Bueno, mi coronel, pues fueron 2 incautaciones, ahí vemos la foto de una, la de 2015, en una guarida de las FARC, y en sitios donde tenían ya eso listo para utilizarlo. En Pradera, como vemos por la vegetación, es en la parte de la cordillera. Pero aquí lo que hay que resaltar es que usted mismo lo menciona, 2015 y 2016, es cuando ya está en la recta final el proceso de paz en Cuba. Es cuando ya dicen que que ya hablan de organizar los equipos de desminado conjunto, que ya el señor Timochenko dice que va a entregar 900 caletas, que las FARC dicen que están en el proceso de concentrar a sus bandidos, y es cuando llevan al general Flores a Cuba a hacer semejante show con los bandidos, dizque para concentrarlo en unos sitios específicos.
Entonces se pregunta uno, si ya estamos hablando de todo ese proceso que supuestamente va la guerra hacia atrás, ¿por qué el ejército les incauta todo este material y en combates todavía en esta zona de pradera? Y es que en los dos casos es una sumatoria impresionante de minas antipersona, eh, morteros artesanales, rampa de lanzamiento, granadas de distintos calibres, pero no una ni dos, sino unas caletas impresionantemente grandes y en combates fuera de eso permanentes. Entonces queda ese sinsabor de que aquí lo que hay es un engaño. Pero además de eso, con pruebas tan contundentes como esta, que son publicadas inclusive por el Noticias Caracol, esta que estamos viendo ahí es de Noticias Caracol, más del otro lado que de la institucionalidad, más cercanos siempre a darle publicidad a los bandidos y que son hechos tan reales porque están las fotos, están las actas periciales de expertos de la Fiscalía en las que se cuantifican todo ese material antes de destruirlo, están las actas de destrucción de ese material, etcétera. ¿Cómo es posible que al elaborar un informe de la Comisión de la Verdad se oculte esto y no se diga la verdad, que estando a escasos días de firmar el pacto Far Santos en Cartagena y luego aquí en Bogotá, a estos bandidos el ejército les haya destruido un extenso campo minado que tenían instalado en los alrededores de Pradera y que se encontraron 110 artefactos explosivos además en un depósito cercano? Entonces, ¿qué explicación tiene eso ante la historia? ¿Y cómo hacemos para decirle a los colombianos que fueron unos díscolos que no cumplían, que fue la disculpa que siempre tuvieron las FARC y que la siguen teniendo? Entonces, si eso no se cuenta como es, pues no hay ninguna verdad acerca del conflicto. Adelante, mi coronel. Tras la firma del Pacto Far Santos, los ingenieros militares asumieron la tarea de hacer el desminado humanitario en las zonas donde delinquen las FARC. ¿Cómo fue la vinculación de la población civil a esta actividad? Pues las FARC impusieron a Santos que el desminado lo hacían de manera colectiva, mm, terroristas de las FARC y soldados del ejército. Y han trabajado en varias regiones del país así y se han integrado esos equipos. Pero además impusieron un negocio que les resultó rentable a muchas ONG europeas, en particular noruegas y suecas. ¿En qué sentido? En que se inventan primero unos grupos de personas que por medio de la presidencia de la República reciben una formación para instruir a los campesinos en las técnicas de no caer en los campos minados. Y eso significa un movimiento grande de dinero. Y luego también organizar otros equipos que son los que participan en el desminado. Entonces, unos participan en la localización, otros en la instrucción a los campesinos para que no caigan en esas trampas y otros ya en la parte del desminado. Y los únicos que trabajan, como se dice al gratín, son los soldados que tienen que cumplir su misión y exponer su vida solamente por el ingreso que reciben como miembros del Estado. En cambio, los bandidos de las FARC, por medio de esas ONG, reciben buenas cantidades de dinero. Esas ONG hacen dinero en Colombia y participan del show de que estamos haciendo el desminado. Y las FARC lo hacen gota a gota y todavía están en eso. Sin embargo, en el año 2020 se consideró una grande zona del área rural de Palmira y de Pradera completamente desminada. O sea que hay un montón de intereses que se han manipulado y la verdad tampoco se cuenta en la famosa Comisión de la Verdad cómo se ha manipulado esto. Es que ni se menciona el tema del desminado. Adelante, mi coronel. ¿Qué pidieron en 2018 los habitantes del corregimiento Líbano del municipio de Pradera Valle respecto a la Cañada del Muerto en área rural cercana a este municipio? Bueno, mi coronel, antes de pasar allá veamos la segunda parte de lo anterior.
Ahí vemos que el batallón de desminado humanitario del ejército es el que va y expone la vida. Ya vemos los soldados con todos sus trajes cumpliendo esa tarea de desminado, y los bandidos de las FARC, que fueron los que la sembraron, no se exponen. Simplemente van hasta allá, pero hacen parte de los que reciben y reciben buena cantidad de dinero. Increíble, pero es lo que hay. Resulta que el corregimiento del Líbano queda cerquita al área urbana de Pradera, y por esa zona toda la vida los bandidos se movieron en un cañón que se va formando hacia la cordillera en dirección al oriente, suroriente del municipio, que lo llaman el Cañón del Muerto, y ya nos imaginamos por qué, ¿no? O el Caño del Muerto, la Cañada del Muerto, porque allá las FARC y el M-19 asesinaron a muchísima gente y la enterraron en esa cañada, que es un cañón profundo, y entonces los campesinos salieron a pedirle al país que por favor no sigan asesinando gente allá y que esa cañada deje de llamarse la Cañada del Muerto. Esa es otra parte de la tragicomedia y el dolor de Colombia. Y hasta el momento se ha mantenido como que no ha vuelto a ver, pero las FARC están ahí todavía, y seguramente que sí hay, pero el problema sigue latente. Entonces, otra dura realidad de esa guerra y del azote que sufre Pradera, pero que es prácticamente desconocido en el resto del país. Eso es lo que aterra. Con tanta acción criminal debería estar en primer plano y los ojos del país entero sobre eso. Y, por ejemplo, el informe del señor de Rux tampoco menciona para nada esto de la Cañada del Muerto, que es muy conocido allá en esa región. Entonces, ¿cuál es el fondo de todo esto? Gracias, mi coronel. Hubo nuevos atentados con motocicletas cargadas de explosivos contra los habitantes de Pradera Valle por parte de las FARC tras la firma del pacto FARC-Santos. Claro, mi coronel, hace 2 años, en marzo de 2020, ya nuevamente las fuerzas militares desactivaron otra motocicleta que estaba lista para ser explotada de igual manera frente a las instalaciones de la alcaldía de Pradera. ¿Responsables quiénes? Pues las FARC. Entonces, ahí viene otra pregunta. El señor de Rux, ¿por qué en su informe de la supuesta Comisión de la Verdad no dice que las FARC le hicieron conejo al país y que un grupo, que es una supuesta disidencia, sigue con las mismas prácticas? Pero en especial, ¿por qué no menciona específicamente este municipio, que con apenas 5 o 6 casos que hemos mirado, sin que sean todos, dan perfectamente la pauta de que esto es una cuestión que continuada en el tiempo y que no ha parado? Entonces, si eso es así, se quiere decir la verdad, pues hay que contarla como es, ¿no? No tergiversada. Esa es la explicación, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuál ha sido la labor de integración social del batallón de ingenieros CODASI con la comunidad de Pradera Valle tras la firma del pacto FARC-Santos? El Ejército Nacional en general, como siempre, al lado de la comunidad, al lado del pueblo colombiano, y apoyando hombro a hombro al campesinado y a las personas de escasos recursos, y sirviéndole al Estado colombiano de catalizador en su ineficiencia. Ahí vemos que el batallón Codazzi en reiteradas ocasiones ha estado en múltiples acciones cívico-militares, que ahora le dan otros nombres, que programas de fe en la causa, y con el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de la República, llevando jornadas obligadas de salud, de educación en distintos temas, de arreglo de zapatos, de peluquería, de vacunación para los niños, de vacunación para las mascotas, y tratando de paliar un poco esa tragedia de desgobierno que ha habido en el país, o de insuficiencia del gobierno en otros casos. Pero pues esto es una tarea que se requiere con mayor constancia y con mayor programación estratégica para que sea continuada en el tiempo, y con planes y programas mucho más específicos, pero por lo menos se hace. Gracias, mi coronel. ¿Cómo destaca nuestra fundación el drama de la niñez y la juventud
incorporadas con estratagemas y utilizadas luego por las FARC para perpetrar acciones terroristas, o quienes en su primera edad son blanco de las acciones criminales de las cuadrillas de forajidos que representan el comunismo armado y que en el municipio de Pradera Valle es una cruel realidad. Bueno, mi coronel, nada más con el caso de los niños del 31 de octubre del 2012, eso tan atroz siempre merecerá destacarse el drama de los niños que han sido víctimas de esta violencia. Volvamos a ver el mensaje. Esa crueldad continúa hoy en manos de otros terroristas, como el Clan del Golfo. Qué pesar de la vida de estos muchachos, de la vida de estos niños. Al término de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la persistente violencia narcoterrorista materializada en los reiterados ataques terroristas de la sexta cuadrilla de las FARC contra los habitantes de Pradera, Valle del Cauca, durante varias décadas? Bueno, mi coronel, muchísimas, ¿no? Y como siempre lo decimos, esta secuencia de ataques terroristas en esta región específica y más particularmente Pradera no son hechos aislados, corresponden a una acción calculada, metodológica, sistemática y simultánea, porque si comparamos, todo esto que estamos diciendo aquí ocurre en Pradera, al sur del valle, en límites con el Cauca, al mismo tiempo que en el norte del Cauca, como lo vimos en dos municipios específicos, Jambaló y Toribío, estaban realizando exactamente lo mismo, y al mismo tiempo estaba en el Magdalena Medio, como lo hemos visto en estos días, el señor Pastor Alape y Timochenko haciendo la misma cantidad de barbaridades, e igual estaba sucediendo en el Catatumbo y en el Putumayo, lo cual quiere decir que el plan Renacer que dejó Alfonso Cano antes de morir sí se estaba desarrollando en forma simultánea, que el narcotráfico estaba en su esplendor y que gracias al sacrificio de los soldados es que el país no ha caído en manos de estos delincuentes, porque una cosa era lo que estaban negociando en Cuba y otra cosa era lo que estaban haciendo aquí de manera permanente, y es lo que no queda claro en ese informe de la verdad, que se limita a decir que por fin hubo paz, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era un chantaje que fue afortunadamente contrarrestado por las fuerzas militares. En segunda medida, nos corrobora una vez más que lo que se diseñó en el 82, se refinó en el 93 y se volvió a refinar en el 2000, sigue siendo el eje guía de las FARC para esta época en Pradera, con todo este tipo de atentados sistemáticos que tienen un objetivo claro: desarticular la institucionalidad y afectar la integridad del Estado.
Esa violencia calculada no solo en Pradera, sino en el suroccidente, ya al sumar todos estos municipios, indica que es parte de un plan integral a nivel nacional y de un objetivo estratégico mucho más grande orientado a la toma del poder. Que el terror dentro de la población civil no solamente lo causan las FARC como grupo armado, las cuadrillas armadas, sino esas organizaciones que ellos incrustan, que manipulan y que manejan por medio de las milicias y del Partido Comunista Clandestino. Y eso nadie lo dice porque es mejor callar y porque eso destaparía otro problema que llama la FARC política y de pronto pisaría muchos callos. Todos los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos 40 años en Colombia tienen mucha correlación directa con la laxitud de los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana, y más adelante el de Juan Manuel Santos, que por andar pensando en sus premios, en su paz, en sus politiquerías, se les olvidó que gobernar y ejercer la autoridad y la justicia es diferente a ser laxo y maniflojo con los terroristas. La capital del Valle del Cauca, la ciudad de Cali, es el objetivo fundamental de los terroristas y todo este contenido que estamos viendo aquí, sumado a con lo que ha ocurrido últimamente con los paros y la violencia, nos demuestran que todo esto está entrelazado uno con otro. Como vemos aquí en Pradera, se hace muy evidente la eficiencia de los famosos pisasuaves o comandos terrestres y los explosivistas de las FARC en desarrollo de su plan estratégico y sus acciones criminales. Y finalmente, todo esto lo hacían para un fortalecimiento en la mesa de Cuba, cómo lograban doblegar al gobierno y poner al país contra la pared por medio del terror. Mucho todavía por analizarle, muchas realidades, y eso es lo que nos deja hoy como gran concepto general lo que ocurrió en Pradera durante la época en que el señor Pablo Catatumbo arreció la ofensiva terrorista con sus cuadrillas contra la población civil del municipio de Pradera en el sur del valle. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. ¿Cómo no, mi coronel? Aquí está. Resaltamos dos factores el día de hoy. Por un lado, los narcoterroristas aprovechan las festividades, días en los cuales hay mayor concentración de seres humanos en las localidades, humildes pobladores que van en búsqueda de un momento de esparcimiento y alegría, tales como lo hemos visto en el día de hoy, el Halloween o las brujitas para los niños, las festividades de fin de año, como hemos visto en ocasiones anteriores, las ferias y fiestas locales, etc. El otro factor que quiero resaltar es la riqueza de la tierrita, no solo la minería, sino también la del campo, para rapársela al campesino junto con sus familias y sus hijos, obligados a ir a la guerra, manejándolos como una especie de escudos humanos o carne de cañón. ¿Cómo no tildarlos de terroristas que además atacan la población civil, afectando el derecho a la vida, a la integridad de los seres humanos y como ahora impidiendo el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales, cercenando el libre desarrollo de los niños? Se suma la violencia sexual contra ellos, los ataques a las escuelas, los hospitales y a otras entidades dedicadas a la niñez. Actividades estas que están contra los derechos de los niños, fuera de protegidas por el derecho internacional humanitario, los derechos de los niños y la Constitución Política de Colombia, todo como clara violación a los derechos humanos, derecho a la vida, la libertad y seguridad de todos.
Todo para que concluyan en informes sesgados que dicen o amainan la culpabilidad del gobierno y la fuerza pública, es decir, todo lo que es legal y respaldado por la Constitución Política de Colombia. Este es un llamado para que tengamos en cuenta nuestra vieja frase de batalla: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y de pronto con mayor crueldad. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla con mayor crueldad. Más claro no canta un gallo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional y esta noche nos vemos en un nuevo episodio de La Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno.